Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lo bueno y lo malo de la apreciación del peso. La moneda colombiana es actualmente la más revaluada del mundo frente al dólar. ¿Cuáles son las causas y qué efectos produce esto sobre la economía? En segundos, las explicaciones con Germán Cristancho, gerente de inversiones económicas de Davivienda Corredores. ¿Qué tanto sabe usted de finanzas personales? Un estudio del Banco W revela que las 3/4 partes de la población no saben en qué se les va su dinero, un mal síntoma de la escasa educación financiera que hay en nuestro país. Hablaremos con Cristian Millán, gerente de mercadeo de esa entidad. Un desafío como pocos en el nuevo gobierno. La nueva ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, deberá enfocarse en evitar un apagón eléctrico, pero también en promover la autosuficiencia de hidrocarburos en el país. Les contaremos los retos que tiene según los expertos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del peso colombiano, que a lo largo de este año se ha venido apreciando de manera considerable frente al dólar, al punto que ya es noticia mundial esta apreciación. Para entender lo que está ocurriendo, quiero saludar al doctor Germán Cristancho, gerente de inversiones de la firma comisionista Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A veces entendemos el concepto de que el dólar está bajando, digamos, en pesos colombianos, pero cuando nos hablan de apreciación del peso, como que ya no lo entendemos igual. ¿Qué significa la apreciación de una moneda, en este caso la apreciación del peso colombiano? Pues Henry, yo creo que definitivamente lo que se está viendo es que cada vez los colombianos tenemos que entregar menos pesos para comprar un dólar. Esa tasa de cambio, esa relación de intercambio peso versus dólar estadounidense ha venido descendiendo y ha llegado a niveles muy cercanos a los 3.200 pesos, niveles que no observábamos desde el año 2019, pero donde además de ver solo el precio del dólar que vemos diariamente, hay distintas formas de ver si comparativamente contra nuestros socios comerciales, contra Estados Unidos, dadas las realidades de cada país, esa tasa de cambio nos ha permitido ganar o perder competitividad, abaratarnos o no. Se lo pongo en unos términos muy sencillos, Henry, y es que si nuestra tasa de cambio, por alguna razón, se subiera un 10%, eso quiere decir que un extranjero tiene una capacidad adquisitiva en nuestro país inicialmente de un 10% más. Pero si todos nuestros socios comerciales tuvieran un incremento en su tasa de cambio de un 20%, pues aunque nos abaratamos, todos los demás se abarataron mucho más que nosotros y en términos relativos lo que hicimos de pronto fue perder algo de competitividad. Entonces, una apreciación, un fortalecimiento del peso colombiano es ese descenso en la tasa de cambio y es ese menor precio que pagamos por el dólar. Pero inmediatamente lo que eso significa es que el impacto a algunos frentes de la economía también se siente y en este caso el frente exportador del país sufre y pierde competitividad frente a otros mercados que proveen bienes similares a los nuestros. ¿Por qué entonces algunos gobiernos, quiero decir, porque si esto tiene efectos buenos y malos, algunos gobiernos buscan e inclusive se enorgullecen de la apreciación de su moneda? Hablamos incluso de las monedas fuertes, el dólar, el yen, el euro, la libra esterlina. A esos gobiernos les gusta que su moneda sea fuerte, porque en Colombia tenemos efectos buenos y malos al mismo tiempo. Henry, es importante entender que siempre y cuando la fortaleza de una moneda se dé como consecuencia de una economía más fuerte, más desarrollada, con ganancias en productividad, probablemente esa tasa de cambio es sostenible. Pero si lo que vemos, por ejemplo, en el caso colombiano, es que el descenso de la tasa de cambio se da por algunos factores como operaciones de manejo de deuda que ha realizado el gobierno nacional y que han generado flujos fuertes de divisas en el país, o porque por la coyuntura macroeconómica en la que estamos, Colombia está ofreciendo unas tasas de interés
fuertemente altas y diferenciales frente a Estados Unidos y eso está atrayendo capital, o porque estamos teniendo un incremento, por ejemplo, en los flujos de remesas hacia nuestro país, pero no necesariamente esas variables responden a una ganancia de productividad y de desarrollo de nuestra economía. Lo que esto termina generando es unos efectos tal vez negativos en la estructura económica de Colombia. ¿Cuáles son? Termina favoreciéndose la importación de productos. Es donde estamos viendo, por ejemplo, que en Colombia el déficit de balanza comercial llegó a 16.000 millones de dólares aproximadamente y estamos importando muchos bienes, incluso que tienen como origen China. Desde el punto de vista exportador, estamos teniendo una realidad bien particular y es que aparte del descenso de la tasa de cambio que nos hace perder competitividad, buena parte de nuestras exportaciones son de bienes básicos, es decir, que de todos modos son bienes que tienen una competencia importante, en donde es difícil incrementar los precios o no tenemos un factor diferencial que nos permita compensar tan fácilmente los descensos en tasa de cambio para mantener los ingresos de las empresas en Colombia. Pasa con el sector de café, pasa con el sector de las flores, pasa con distintos sectores en la economía que adicional a esto están enfrentando aumentos en los costos laborales en el país, en los costos energéticos y altos costos financieros. Entonces, desde el punto de vista de la competitividad de nuestro aparato productivo y desde nuestro frente exportador, un descenso tan importante de la tasa de cambio termina generando una pérdida de competitividad y una presión negativa a esa capacidad productiva que tiene Colombia. Y yo de todos modos en este frente le diría que también lo que importa mucho, Henry, es más que el nivel mismo de la tasa de cambio, es la variabilidad, porque lo que ha pasado con la tasa de cambio en Colombia en el año 2026 es que el precio del dólar se ha caído 16% y como usted bien lo decía, el peso colombiano es la moneda más fuerte dentro del ranking de monedas emergentes a nivel mundial. Si analizáramos lo que ha pasado con la tasa de cambio, sobre todo desde mediados de mayo para acá, la tasa de cambio casi que se ha caído un 13%. Es decir, que la fluctuación de la tasa de cambio no solo genera fuertes impactos en las empresas, sino que termina siendo muy difícil planear hacia adelante, planear importaciones, planear exportaciones, planear las cifras de inversión. La fluctuación tan grande es la que también termina generando unos impactos importantes en la economía. Cuando uno habla con las personas de a pie, la gente que no necesariamente es economista y entiende que el peso se está apreciando, es decir, que el dólar está bajando de precio en Colombia, la mayoría se ponen contentos porque dicen que bueno, ahora sí voy a poder comprar tal cosa en dólares, voy a poder viajar, voy a poder hacer unos ahorritos en dólares. Pero también le hemos escuchado la versión contraria a los exportadores, sobre todo a los del sector agrícola, están muy preocupados. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de los exportadores, un dólar a los niveles en que hoy está, 3.300 pesos o por ahí alrededor, por qué les preocupa tanto a ellos? Henry, en economía hay distintas formas de calcular esto y uno podría hablar de dos tipos de cálculos que permiten identificar si Colombia ha ganado o ha perdido competitividad en las exportaciones frente a sus principales socios comerciales o competitividad externa. Y eso es algo que se calcula bajo un índice que es el índice de tasa de cambio real, que no es una cosa distinta a tener en cuenta el precio del dólar en Colombia, pero tener en cuenta también las tasas de cambio de nuestros socios comerciales y los niveles de precios de nuestros socios comerciales, los niveles de inflación. Ese índice de tasa de cambio real le mide a uno más o menos si el peso colombiano está sobreapreciado o sobredevaluado y si está en un punto, pues de alguna manera fuerte o débil en la historia. Si bien hoy en la tasa de cambio de 3.200, 3.250 pesos, estamos viendo niveles que no se observaban más o menos desde el año 2019. En términos de esa medición de tasa de cambio real y de competitividad, hoy estamos en niveles más parecidos a los del año 2014 o 2015, cuando el precio del dólar estaba en
2.600 pesos. Es decir, los 3.250 pesos de hoy son un poco equiparables a tasas de cambio que teníamos hace cerca de 10 años de 2.600 pesos. Eso desde el punto de vista de un exportador de flores, desde el punto de vista de un exportador de café, pues representa sin duda un menor ingreso y una menor competitividad. Y vuelvo un poco a lo que le mencionaba hace algún momento. Si usted se da cuenta, y hablemos de que hoy el dólar está en niveles del año 2019. Del año 2019 para acá, el salario mínimo ha tenido un incremento bastante fuerte. Las tasas de interés y los costos financieros están bastante altos y los costos de energía en Colombia, tanto energía eléctrica como gas, distintas fuentes de energía, se han incrementado. Entonces, usted como exportador ha tenido que enfrentar un aumento significativo de los costos, pero su precio hoy es, en términos de tasa de cambio, es el mismo que tenía hace unos 6 años aproximadamente. Y si lo ajustamos por esas cifras de inflación y por distintos ajustes que se hacen comparativos, yo le diría casi que el precio que usted está teniendo hoy es el que tenía hace aproximadamente unos 10 años. Entonces, ¿hemos perdido competitividad en las exportaciones? Sí. Solo le agrego una cosa muy breve, Henry, y es, claro, somos un país que en términos netos es importador, un país que está consumiendo mucho y en donde el agregado del país puede sentir un alivio porque definitivamente nos están saliendo más baratas las compras que hacemos del exterior. Y en un contexto, además, en donde hemos tenido fuertes presiones de inflación, este descenso de la tasa de cambio nos está ayudando a que esas presiones inflacionarias pues se mitiguen un poco, que el costo de fertilizantes o de distintos alimentos que importamos o bienes de capital pues nos compense un poco la situación macroeconómica en la que estamos, pero yo sí creo que el sector exportador está sufriendo fuertemente y perdiendo competitividad muy fuertemente, lo que desde una perspectiva de mediano y largo plazo, como desarrollo país, como desarrollo de la economía en un modelo sostenible, pues plantea unos retos enormes. Una cifra rápida para terminar, doctor Cristancho, en la vivienda Corredores, ¿en cuánto estiman que podría cerrar este año, por supuesto, el precio del dólar en Colombia? Ese es un tema interesante, Henry. Nosotros creemos que la tasa de cambio hacia el final del año debería tender a acercarse a los 3.500, 3.600 pesos y de hecho recientemente hemos hecho cálculos de cuál es esa tasa de cambio de equilibrio, esa tasa de cambio de largo plazo a la que debería tender el precio del dólar en Colombia y estimamos que ese nivel está hoy entre un 13 y un 16% por encima de los niveles actuales que estamos viendo en el país. Pues doctor Cristancho, gracias. Mire usted cómo cuando uno ve esas explicaciones detalladas se da uno cuenta qué hay detrás de esa bajada del dólar, esa apreciación del peso colombiano y mirar que no todo es color de rosa, también hay perjuicios muy grandes para el país. Doctor Cristancho, muchísimas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Henry, con todo gusto, muchísimas gracias por invitarme. A usted muchos éxitos allá en la vivienda Corredores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los cambios laborales que entrarán a regir mañana en el país. Ya nos vemos con ese detalle. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. A pesar de que el dinero es algo transversal a toda la vida y aquí es quizás el tema más importante, del que más hablamos generalmente a diario, pues muchos colombianos no sabemos manejar el dinero. Sobre este tema quiero saludar al doctor Cristian Millán, gerente de mercadeo del Banco W, donde hicieron precisamente un estudio sobre estos temas de educación financiera. Doctor Cristian, bienvenido a Signo Pesos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tanto sabemos los colombianos de educación financiera y cuáles son esos conceptos básicos que demuestran que no sabemos ni siquiera lo elemental de las finanzas personales? Pues mira, revisando las investigaciones que hemos estado haciendo con nuestros clientes y también entendiendo cómo está la población en Colombia, hoy cerca de 1 de cada 4 colombianos sabe exactamente en qué gasta su dinero, ¿sí? Y eso es una premisa súper preocupante porque si no sabemos el dinero para dónde se va, ¿cómo podemos aprender a invertir? ¿Cómo vamos a generar recursos suficientes para que los hogares, para que las empresas, para que las microempresas salgan adelante? Eh, Cerca del 94% de los colombianos
afirma que ha estado planificando su presupuesto, pero solamente 1 de cada 5 podría afrontar un imprevisto. Es decir, la gente trata de ahorrar, pero en casos de calamidad o en casos en donde tengamos riesgos, pues realmente no tenemos una posibilidad para sacar adelante este suceso. Doctor Cristian, eso pasa y cosas tan básicas como no saber en qué se me fue el dinero, se me acabó la quincena y no sé en qué me la gasté. ¿Eso es indisciplina? ¿Es cuestión, digamos, de que ni siquiera llevo un presupuesto que podría ser lo más básico de las finanzas personales? Yo creo que puede ser un conjunto de una buena educación financiera con unas bases sólidas y consistencia, ¿sí? Creo que todos queremos ser prósperos, todos queremos finalizar el año o un mes en saldos positivos, pero tal vez nos hace falta seguir educándonos de cómo poder administrar mejor los recursos que nosotros tenemos, y una vez aprendemos a administrarlos, cómo nosotros les vamos a dar un buen uso, ¿sí? Creo que la consistencia y programas de educación financiera que acompañen y que nos acompañen a los colombianos es un tema fundamental que todos deberíamos abordar. Algunos se preocupan o se empiezan a preocupar por entender cómo es que se maneja el dinero y cuál es la forma sabia de manejar el dinero cuando se van a casar, por ejemplo. Otros cuando empiezan su vida laboral. ¿Realmente hay una edad adecuada, ideal para uno empezar a trabajar o a aprender de estos temas de educación financiera? Desde mi perspectiva y particularmente eso debería ser desde la infancia, ¿sí? Ya los hábitos es un conjunto de características que nosotros vamos a desarrollar y hemos desarrollado durante el tiempo. Si nosotros desde la infancia logramos entender, comprender el valor del dinero, entender la importancia de la administración de los recursos que nosotros tenemos, seguramente en la vida hacia adultos va a ser mucho más próspera y productiva. Hoy existen estos desafíos en la educación, hay algunas escuelas, hay algunos colegios y ya en las universidades se está tomando este tema un poco más a fondo, pero desde mi perspectiva siempre desde la infancia este debe ser un elemento fundamental para tener en cuenta. Doctor Cristian, uno a veces conoce personas que tienen, pareciera, una colección completa de todas las tarjetas de crédito y llegan a cometer errores tan graves como esto de que sacan dinero de un avance en efectivo para pagar esta y luego sacan un avance en efectivo de esta para pagar esta primera. Esos errores, eso que llaman el carrusel de las tarjetas de crédito, es síntoma de una muy mala educación financiera, de que no saben ni siquiera cuáles son los límites, por ejemplo, de un endeudamiento. Totalmente de acuerdo, además porque muchas veces, y lo que hemos entendido en investigaciones es que generalmente cuando se utiliza la tarjeta de crédito se utiliza como si fuera un dinero propio, y ese es el principal error que se ocurre, y es que no es un dinero propio, es un dinero que está prestado, es una deuda que la utilizamos como si fuera un recurso en el momento, ¿sí? Entonces en la bola de nieve en que yo creo que tengo ese dinero y tal vez no me alcance y busco otra tarjeta para volverla a pagar, pues eso se nos vuelve algo inmanejable, y a partir de ahí es que llegan ya procesos críticos en la población, ¿sí? Entender que hoy la deuda es una deuda que me puede apalancar a mí, creo que es también un elemento fundamental. Las deudas no son malas, las deudas con propósito, apalancadas para el crecimiento de activos, para el crecimiento propio de necesidades que nosotros necesitamos específicamente, eso puede ser algo que puede ser bien utilizado, pero cuando nosotros no tenemos un fundamento claro de que la tarjeta de crédito o las deudas no son recursos propios y las asumimos como propios y dejamos que el tiempo puede ir solucionando esta deuda, es lo que nos puede enredar un tanto la vida y nos puede llevar a una situación financiera un tanto compleja. Pues mucha gente, hablando de deudas buenas y deudas malas, mucha gente se queja de que cuando van a un banco, a una entidad financiera, incluso a una entidad cooperativa, a solicitar un préstamo, se lo rechazan, se lo niegan y no le dan una razón. Pero entiendo yo, los bancos, por el historial crediticio y todas estas cosas, saben cuando una persona es muy desorganizada con sus finanzas, cuando está sobreendeudado, cuando ha sido incumplido. Digamos que la vida de uno privada, que aparentemente es privada, termina reflejándose en esos historiales que estudian los bancos a la hora de mirar las solicitudes de crédito.
Es correcto. Nosotros desde las entidades financieras somos muy juiciosos y muy rigurosos en cómo podemos otorgar créditos a la población con el objetivo de que la población crezca, ¿sí? Las entidades vigiladas y las entidades que prestan estos recursos hacen una evaluación de acuerdo a políticas propias, eh, evaluaciones que salen de diferentes tipos de organizaciones que nos pueden dar la visual de este cliente, este usuario, en qué está gastando sus recursos y qué tan cumplido está haciendo. Porque es muy importante tener en cuenta esto, porque así como somos una entidad que ofrece recursos para que la población salga adelante, pues también tenemos que ser muy juiciosos con los recursos propios. Nosotros nos interesa que a la población que les estamos prestando dinero sea una población que prospere, que salga adelante, que pague de forma juiciosa las cuotas, porque asimismo va a tener llaves de entrada para seguir creciendo hacia futuros créditos. Y la generación de nuevos créditos en los colombianos que pagan de forma oportuna va a otorgar llaves para el cumplimiento de sus sueños, para el cumplimiento en caso de una vivienda propia, un apartamento propio, hacer desarrollar y crecer su negocio, tener un flujo necesario para que pueda generar suministros y dotar sus almacenes, sus tiendas de esta forma. Entonces nosotros estamos convencidos de que estas evaluaciones que se realizan son muy importantes para tener claridad en los procesos de otorgamiento. Dicen los expertos que cuando uno compara los niveles de ahorro en Colombia con los de otros países, pues en Colombia es supremamente bajo. Y cuando uno le pregunta a la gente por qué no ahorra, pues excusas hay mil. Sí o sí, independientemente del nivel de ingresos que cada persona tiene, debería hacer el esfuerzo organizarse para que pueda haber algo para ahorrar y posteriormente para invertir. Claro que sí. De hecho, la recomendación que se hace es que uno debería pagarse primero a uno mismo, ¿sí? De los recursos que tienes, ya seas asalariado o seas independiente, seas empresario o no, es poderte pagar una cuota fija de ahorro, porque si tú dejas los recursos que te sobran a final de mes o al final de la quincena para ahorrar, seguramente no te va a quedar, porque siempre va a haber algún imprevisto, algún gasto o alguna necesidad. Entonces, la premisa del ahorro es tener un porcentaje definido y que lo puedas tener el mismo juicio con el que pagas tus salidas, con el que pagas tus deudas, tener esa disciplina y esa consistencia específica que les mencionaba hace unos minutos para poder garantizar que podemos tener ahorro. Adicionalmente, que ustedes saben, hoy ya las entidades financieras estamos creando vehículos que nos permiten multiplicar el dinero ahorrado, y eso pues antes no se veía. Ya la llegada de la competencia de fintech, nosotros mismos estamos generando tasas realmente atractivas para que las personas puedan ahorrar por diferentes vehículos. Entonces yo creo que hoy el dinero puede estar creciendo de una forma mucho más acelerada, pero todo va a depender de la consistencia y la disciplina que nosotros le pongamos. Pues doctor Cristian Millán, muchas gracias por compartirnos esos estudios, este análisis de Banco W, y ojalá toda la gente le preste atención a este tema tan importante que es tan clave para nuestras vidas. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, saludos allá a todos en el Banco W. Y en estos días ha sido noticia el censo económico del DANE, que permitió saber cuántas unidades de negocio hay en Colombia. Según la directora del DANE, Piedad Urdinola, la mitad de esas unidades económicas tiene RUT, mientras que el 37% no cuenta con ese registro. Otro de los retos que enfrentan las unidades económicas, más de 2 millones que hay en Colombia, es el acceso al crédito, porque el gota a gota, por ejemplo, sigue ocupando un lugar relevante. Esto explicó hoy la directora del DANE en un foro del Espectador precisamente sobre ese censo económico. Que esta es una de esas cosas importantísimas que nos proveen los censos. Llegan a información regional también. Entonces, no solamente cámaras de comercio o agremiaciones van a poder también tener esta información que les va a poder permitir ver cuál es la productividad, cuál es el share o la participación que tienen cada uno de los negocios dentro de las ramas de actividad económica, y poder tener toda esta información también, de nuevo a nivel municipal, va a ser fundamental para alcaldes y alcaldesas. Es muy importante tener en cuenta que son más de 2.500.000 unidades económicas. Recordemos que la unidad económica es la que coordina toda la operación comercial o económica que tiene el negocio. Entonces podemos tener, por ejemplo, esas grandes superficies, es una sola unidad económica, aunque haya muchos establecimientos
establecimientos en los más de 1.102 municipios donde recorrimos. Pero también doña María, que es la señora que vende las aguas aromáticas y los tintos como vendedora de calle, también es una unidad económica. Entonces es muy importante tener en cuenta esta distinción. Y allí tenemos pues información que es muy, muy rica. Entonces tenemos información, por ejemplo, que nos demuestra también cuál es la capacidad. El grueso de estas unidades económicas se dedican a comercio al por mayor y al por menor en el país. Tenemos también que ese grueso de estas unidades económicas tenemos que trabajan en tipo de emplazamiento fijo, es decir, que tienen un local donde trabajan el 70,8%, semifijo 3,4% y en vivienda con actividad económica visible, esos garajes de las casas que vemos, 14,95%, mientras que un emplazamiento móvil, que son como esas islas que vemos en los centros comerciales, 10,9% de estos negocios. Es muy interesante que para el sector transporte, por ejemplo, el sector construcción hay muy pocas unidades económicas. Entonces, pues esto nos habla mucho de cómo está desarrollada la economía nacional también. Fíjate, unidades económicas con RUT también, que es uno de esos papeles que nos sirve para hablar de formalidad e informalidad. 49,2% en el total nacional tiene el RUT, sin RUT 37,3% y un montón de unidades económicas que no nos dijeron ni sí ni no, 13,5% de estas unidades. María Noemí Arboleda asumirá el Ministerio de Minas y Energía con la misión de evitar un posible déficit de energía, aumentar las reservas de gas y petróleo y recuperar también la confianza para atraer nuevas inversiones al sector. Laura Rojas habló con los expertos sobre estos desafíos que tiene la nueva ministra a partir del próximo 7 de agosto. Que no falte la luz en las casas, que el gas siga llegando a las cocinas y que Colombia vuelva a producir más petróleo. Esos serán algunos de los retos que asumirá María Noemí Arboleda, que dejará la gerencia de XM, que es la empresa que coordina que la energía eléctrica llegue a todo el país sin interrupciones, para convertirse en la nueva ministra de Minas y Energía del gobierno de Abelardo de la Espriella. Es una persona muy técnica, lo cual es muy positivo después de que hemos tenido decisiones en el sector que han estado marcadas principalmente por la ideología, cuando necesitamos ser pragmáticos, mirar los números y tomar las decisiones que garanticen la seguridad energética y el mejor funcionamiento del sistema. Hoy Colombia enfrenta el reto de producir más y depender menos de las importaciones de gas, una situación que también puede terminar afectando el bolsillo de los consumidores, pues actualmente el país depende de las importaciones para cerca del 20% del gas que se consume, lo que significa otro reto para la ministra Arboleda, aumentar las reservas de gas y de petróleo. Reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, la lucha contra la minería ilegal, potenciar la industria minera de Colombia, especialmente los minerales críticos, entre otras acciones. La ingeniera electricista y experta en el sector energético dirigió durante casi una década XM. Su experiencia técnica, según los expertos, será clave para enfrentar los retos del sector. En primer lugar, porque conoce como pocos la situación actual del sistema. Ha enfrentado niños antes y sabe muy bien lo que hay que hacer para enfrentar la situación que entrega el gobierno saliente, que es el de un sistema donde los proyectos no salen a tiempo y donde hay una deuda que el gobierno no paga con las empresas y que las tiene en muchas dificultades. La nueva ministra también tendrá que recuperar la confianza de las empresas para atraer inversión al sector, acelerar proyectos de generación y transmisión de energía y sacar adelante decisiones que serán polémicas, como la reactivación de la exploración de hidrocarburos y el futuro del fracking. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Desde mañana entran en vigencia nuevos cambios laborales en Colombia, especialmente en la jornada laboral semanal. Esta jornada laboral quedará ya no en 44, sino en 42 horas. Esto no debe afectar el salario de los trabajadores. Es el último recorte de jornada que estaba previsto en la legislación. Con esto se acaba también el Día de la Familia, que se venía concediendo cada semestre hasta junio de este año. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.